Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, damos gracias. Gracias, papá. Aún con los temas que tengamos de transmisión, aunque por momentos falle, Señor, el tema del en vivo, aquí estamos, papá, con toda la disposición como siempre, con el anhelo, Señor, de que nada vaya a ser tropiezo para que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón que nos está escuchando. Oro por las personas que están con nosotros en este momento conectadas y por quienes se conectarán en otro momento. Oro porque, Señor, a ellos también les hables de una manera clara. Oro, Padre amado, por cada hogar, Señor, que hoy está abriendo las puertas de su casa para recibirnos. Oro, Señor, pidiendo la bendición del cielo porque tú los bendigas, los guardes, los protejas, les sustentes, les proveas y los cuides a cada uno de ellos. Oro por la vida de César, Señor, quien está en cabeza del ministerio junto al Virita de Ejecutivos y Empresarios. Oro porque ellos los bendigas y los respaldes en todas sus actividades, Señor, y oro por este tiempo, porque sea de provecho y porque edifique lo que hablemos durante esta hora. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén. Listo. Entonces, a lo que vinimos. Vinimos a hablar de las emociones, ¿cierto? De las emociones. Entonces, realmente sí, Iglesia, muy buenas noches, repito. Es un tema de verdad que se ha vuelto trascendental en esta época. Inclusive uno mira a los padres, mis padres están vivos, gracias a Dios. Pero mi mamita es una persona que sufre un poco por la situación y yo creo que ella es el reflejo de muchas personas que están sufriendo en esta época. Y uno cuando está enfermo de la cabeza, cuando le duele el cuerpo, se puede tomar un analgésico, pastor, pero cuando le duele el alma, cuando le duele el espíritu, es algo supremamente complicado. Y es allí donde Dios me ha puesto este tema, porque supuestamente cree uno que hay muchas personas que están en esa situación. Y realmente es muy duro cuando a la persona le duele el alma, le duele el corazón. Entonces, fíjate, Cecitar, que ahora que tú dices eso, como es algo que se ha vuelto en medio de toda esta pandemia, un tema tan tocado y tan comentado, sí, no solo por redes sociales, sino por medios de comunicación en general, uno escucha el manejo que se le da a ese tema, ¿no? La manera secular en la que son tratadas las emociones, y creo que eso es de lo primero que tendríamos que hablar. Sí, pastor, importante ver ese punto de vista para luego ver el bíblico, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces le decía eso, que realmente cuando le duele el alma es bien complejo y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una parte secular porque tal vez la conclusión más grande que vamos a tomar a lo último es lo que siempre hemos dicho en consejería. Y realmente a través de la consejería uno ve qué es que le duele el alma a una persona, a un siervo, a un ser querido, a una persona que está compartiendo con uno. Y entonces las emociones, pues a los que les gusta la parte etimológica de las palabras, viene del latín emotio, que igualmente es un verbo que se llama emovere y significa mover, trasladar, impresionar. Y vemos que antes de emoción hay un prefijo, que es el prefijo e, que significa alejarse, retirarse de. Entonces, es muy importante, como lo definen varios autores de los que vamos a tratar. Está Daniel Goleman, está Mayer y Salvoy, está Garden, personas que son muy, muy conocedoras de este tema, y por eso vamos a hablar primero de la parte secular. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional, pastor? Y es algo que debemos mirar. Y allí lo definen como el complejo de habilidades, y cuando vamos a leerlo primero, complejo de habilidades humanas que se requieren para el manejo de las emociones, cómo identificarlas, cómo conocerse uno mismo y cómo controlarlas. Pero miremos las dos palabras, complejo de habilidades. Eso significa que no es sencillo, pastor. Eso significa que no todo el mundo las tiene a flor de piel. Se necesita profundizar, se necesita que haya una enseñanza. Y por eso lo importante nosotros en nuestros hijos pequeños,
que desde pequeños los enseñemos a controlar esas emociones, esas habilidades que necesitan ellos para poder realmente salir adelante. Y Daniel Goleman nos habla de dos cocientes, el cociente intelectual y el cociente emocional. Y realmente los tres autores que leí concluyen que la parte más importante es el cociente emocional. Porque nosotros podemos ver un profesional, una persona que haya hecho universidad, que haya hecho PhD, lo que sea, doctorado, pero realmente no tenga éxito en la vida, porque le falla la parte emocional, porque no es capaz de controlar de pronto su ira, su dolor, su miedo. Y entonces, bajo estos conceptos, por ello ellos determinan que el cociente emocional es muy importante. Y la clave que ellos determinan es que esas habilidades de las que hablamos en la definición son necesarias para frenar los impulsos emocionales e interpretar los sentimientos de la otra persona. Es decir, yo tengo que frenar mis impulsos y tengo que ponerme en los zapatos del otro, ser empático, tener empatía para saber cuáles son los sentimientos y las emociones que el otro también está experimentando. Entonces es una vía de dos caminos, ¿sí? Donde uno realmente debe saber manejar sus emociones, pero también debe entender, ser empático con la otra persona. Y tal vez los griegos, dentro de ellos, por lógico, Aristóteles, tocan el tema de qué es una emoción adecuada. Y yo cuando leía esa definición de emoción adecuada, pues es la definición de asertividad, realmente ser uno asertivo. La define Aristóteles como ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta. Y eso no es fácil. Eso no es sencillo, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con el vecino, ni con el patrón, ni con el trabajador. Es algo que es complejo y es lo que se define como asertividad, porque la asertividad precisamente se dice que es la capacidad de exponerse y reclamar sus propios derechos en el momento adecuado, sin ansiedad excesiva y de una manera que no afecte los derechos de los demás. Entonces, esa es la definición de una emoción adecuada. Y hay muchas emociones, pastor, los autores las clasifican de diferentes maneras, pero digamos que las principales serían la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, el desprecio y la alegría. Y nosotros nos vamos a detener un poquito en tres que realmente nos tocan mucho, que es la tristeza, la ira y el miedo, porque realmente son tres emociones que las tenemos siempre en nuestro diario vivir. Y más en unas circunstancias como estas, ¿no? Exactamente. Cuando, por ejemplo, hablamos de ira, ahorita vas a tocar cada una de ellas, pero pienso en la ira. Yo digo, eso es lo que en muchos hogares, recuerdo, por ejemplo, esta mañana que orábamos por una petición de una mamá que decía, estoy embarazada y mi esposo nos dejó, se fue. Ay, Dios mío. Uno dice, muchas veces en momentos de arrebatos de ira, las personas terminan tomando decisiones bajo ese impulso, ¿no? Y movidos por esa emoción, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Entonces uno dice, es que el tema de la convivencia no es sencillo, o sea, aquí no vamos a decir, no, es que la convivencia es un paseo y no te preocupes, no. A veces tanto tiempo, y era lo que hablábamos en alguna ocasión, cuando tú salías al trabajo, si tenías una discusión con tu esposa, digamos que salías al trabajo y tenías un tiempo como para calmarte y reflexionar, y tal vez en la noche regresar y poder hablar del tema, y tal vez durante el día hacer una llamada y decir, amor, ¿sabes qué? Esta noche nos sentamos a hablar porque sí, ¿sabes? Estuve pensando, No, esos momentos ya no se están dando. O sea, tienes la situación en casa, te tienes que quedar ahí, ¿cierto? Porque no puedes salir. Y entonces ahí es donde uno dice, hemos podido conocer, y a uno se le entristece el corazón porque uno dice arrebatos de ira que obviamente son movidos, como le dice la palabra, por la carne, ¿no? Arrebatos de ira que llevan a que las personas digan cosas que pueden llegar a lastimar el corazón de sus seres queridos de una manera profunda, o terminan haciendo cosas como esta, como abandonar su hogar, dejar a su esposa, a sus hijos.
Entonces, pensaba en eso un momento, discúlpame, te interrumpí. Ibas a hablar de la ira, ibas a hablar del temor, ibas a hablar del miedo. Tres emociones que son muy de la cotidianidad. De la ira, el miedo y la tristeza, sí. Entonces, fíjese cómo está hecho el cuerpo, pastor. La ira, ¿qué pasa con la ira? Imagínense, la sangre fluye a las manos. ¿Se da cuenta lo peligroso que es eso? Genera hormonas como la adrenalina y una energía suficiente para tener una acción vigorosa. Entonces, si usted en el momento que la ira se desata tiene una persona al lado y no es capaz de controlarla, pues puede terminar golpeando, puede terminar tirando cosas, puede terminar haciendo algo de lo cual se va a arrepentir después. ¿Por qué? Porque la sangre fluye a las manos. En el miedo, mire cómo lo hace Dios. La sangre fluye a los cuerpos esqueléticos grandes, o sea, a las piernas para salir corriendo, a los músculos, ¿sí? Porque es el huir. El rostro se pone pálido y el cuerpo se congela. Cuando uno salía corriendo por miedo y llegaba a la casa, ¿qué le pasó, mijo? ¿Por qué está tan pálido? ¿Por qué tiene esa cara tan blanca? Claro, porque es el miedo. Pero fíjese cómo es el cuerpo de perfecto. Increíble cómo es el cuerpo humano, ¿no? Sí. Imagínese a dónde fluye la sangre en el momento que usted necesita que fluya. Tenaz. Y la tristeza pues tiene una función importante, que es que te adaptes a algo o a una pérdida significativa, por ejemplo, la muerte de una persona, una decepción amorosa grande que tenga. Entonces la tristeza lo lleva a usted a que se adapte a eso. Produce caída de energía y ahí está lo peligroso de la tristeza, cuando empieza a haber esa caída de energía, donde usted ya no quiere hacer actividades, donde no quiere ninguna diversión, donde le dicen vamos a una fiesta y no, yo quiero quedarme en la casa, y se va acercando a algo peligroso, pastor, que es la depresión. Y es lo que no podemos dejar que la cuestión llegue hasta allá. Y la depresión hace más lento el metabolismo, entonces usted ve personas que no quieren comer, que no quieren hacer absolutamente nada, que quieren quedarse en casa, que quieren quedarse encerrados, porque ya la tristeza ha avanzado hacia un tema delicado. Entonces ya uno entiende y toma mucho más sentido la reacción de el no querer hacer nada, el perder el apetito. De quedarse quieto, de no levantarse de la cama, de quedarse durmiendo. Fíjate, tremendo. Y fíjate lo que dices tú, frena el metabolismo, lo hace más lento. Claro, usted no quiere comer ya. Entonces le coge a uno ese dolor de estómago, allá esas maripositas, todo eso que a veces nos ha dado alguna vez en la vida. Entonces, pastor, la pregunta es, ¿por qué una persona con elevado cociente intelectual tiene dificultades y las que no tienen, y las que tienen un modesto cociente intelectual les va a un mejor desempeño en la vida? Entonces uno se pregunta, ¿sí? Pues claro, ¿con qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades, especialmente con el autodominio, dominio propio. Allí en el fruto del Espíritu Santo, exactamente. Entonces, los que carecen de ese dominio realmente no tienen la capacidad de controlar esos impulsos. Entonces usted encuentra personas que, ese profesional, pero es que es súper buenísimo, pero miren, no sé por qué no se puede relacionar con las personas. En cambio hay otros que dicen, ese se vende como un panecito recién salido del horno. Eso todo el mundo lo quiere tener al lado, porque sabe cómo ser empático con las personas, sabe cómo controlar sus emociones. Luego, el triunfo en la vida depende más de ese cociente emocional que de ese cociente intelectual, es lo que dicen los autores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos controlar la ira? Pues la clave está en asociar a la ira mensajes positivos en el momento. El ejemplo clásico, te cierra un carro y usted empieza a pensar, no, ese tipo me lo quiere echar por encima. No, tiene que colocarle partes positivas donde diga, esa persona lleva afán, esa persona lleva una emergencia, esa persona de pronto lleva un enfermo, yo me voy a hacer a un lado para que pase. Y cuando ya ha hecho usted ese ejercicio, pues no va a reaccionar de la misma manera, sino que se va a hacer a un lado porque está pensando con cosas positivas. Cambie su manera de pensar, que nos dice la Biblia. Lo decíamos el domingo. Exacto. La ira es la más seductora de las emociones negativas. Rumiar una y otra vez el mismo problema alimenta esa ira. La ira se construye sobre la ira. Por eso la necesidad de pensar lo bueno, de pensar en ese caso del carro, ese señor lleva un afán, lleva una emergencia, lleva una persona enferma, yo mejor me hago al lado. Cuando tú antes has pensado de esa manera, cuando se presenta esa oportunidad, ya tienes cómo obrar.
¿Y cómo se controla la ira? Puede ser evitando plenamente que esa información positiva llegue antes de que surge el actuar. Entonces, cuando esa parte positiva, el lado positivo, ha empezado la ira, pero no la deja que se avance, sino que viene la parte positiva, inmediatamente con ese pensamiento y esa forma de actuar, usted puede controlar la ira. Entonces dice, el bálsamo de la ira funciona bien en los niveles moderados, pues ya en los niveles elevados la persona no puede pensar. Se necesita ese bálsamo de buen pensamiento, de pensar lo bueno, antes de que la ira vaya a niveles elevados, porque ahí ya no hay control. Mira, fíjate que tú estás hablando, y es bueno aclarárselo a las personas que están llegando en este momento a la transmisión, de la postura secular. Del manejo de la ira, ¿cierto? Sí, que sí, no deja de ser asertiva, ¿cierto? Claro. No deja de ser asertiva. Claro. Tiene un sentido profundo y cuando hablabas ahorita... Un estudio fisiológico del ser humano. Exacto. Entonces vemos cómo la ira afecta, ahorita hablábamos de cómo circula la sangre cuando tienes ira, hacia dónde se va la sangre, hacia dónde se va la sangre cuando tienes miedo y qué pasa con la sangre cuando tienes tristeza, ¿cierto? Entonces, aquí estamos revisando una postura secular. Ahorita, ¿en qué nos vamos a centrar? En el modelo o la postura bíblica, ¿cierto? En el manejo que yo le tengo que dar a las emociones al mirar a la palabra de Dios, ¿sí? Hay gente que dice, no, porque uno sin entrar a mirar la palabra uno dice, no, voy y me tomo un vaso de agua, necesito un vaso de agua. Entonces hay gente que dice, el vasito de agua me ayuda. Voy a respirar. Señor. Voy a respirar y a contar hasta 10. Voy a respirar y a contar hasta 10. Entonces uno dice, ok, hay personas que, mire, uno le podría preguntar a las personas, cuando usted está airado, ¿qué hace? Y algunos puede que comenten algo aquí en el chat y nos digan, no, yo prefiero ir al baño un segundo y ahorita regreso, ¿cierto? Yo prefiero salir, pero pues ahí es donde entramos a decir, no, no puedes salir, o sea, te tienes que quedar en la casa, ¿cierto? Otro dice, no, a mí el vasito de agua me funciona. Esperemos a ver si alguno por el chat nos escribe. Pero entonces aquí estamos viendo cómo un estudio, como lo dices tú, psicológico y también del comportamiento del cuerpo humano nos deja ver que hay una realidad, y es que el cuerpo se acelera, ¿sí? El impulso, ¿cierto? La reacción, la actitud. Vamos ahora a centrarnos, luego de mirar esto, en lo que dice la palabra de Dios, el cómo debemos manejarlo, porque ahorita tú, sin entrar a mirar la palabra, dijiste algo, piense lo bueno. Sí, claro. Entonces, claro. Sin haber hablado de la palabra, uno dice, ok, eso es lo que nos dice el Señor. Cuando tú decías, me cerró, entonces uno dice, ok, tú lo primero que piensas es, este es mucho desgraciado. No. Tú piensas, lleva afán, ¿cierto? De pronto va a una cita tarde, va con un enfermo, démosle permiso. Tal vez no me vio, ¿cierto? No me vio, no se dio cuenta. Siempre cuando uno va manejando hay un punto ciego, tal vez no me alcanzó a ver y por esa razón me cerró. Entonces tú empiezas a darle un manejo a esa emoción, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra frente a eso? ¿Qué dice la palabra frente a la ira, frente a la tristeza, frente al miedo, que fueron de las 3 emociones que dijiste ibas a comentar hace un momento? Sí, entonces básicamente tenemos como iglesia clarísimo, y el libro de Victoria sobre la oscuridad de Neil Anderson, que yo creo que lo ha leído a toda la iglesia, es un libro muy importante. Allí se dice que la creación fue perfecta, el ser humano se hizo a imagen de Dios. Las palabras de Dios fue, sean fructíferos y multiplíquense, y lo tenían todo, no era más sino alzar la mano al arbolito y ahí estaba el fruto, ahí estaba la comida, no había ningún inconveniente. Pero claro que esa creación tuvo un problema, y ese problema pues fue la caída, que también lo sabemos allí, cómo Génesis trata este tema, y se da por la desobediencia y el pecado, y aquí empieza lo complejo de la vida. Hemos tratado este tema ya hace mucho tiempo, lo que es la desobediencia y el pecado. Entonces el ser humano tuvo por primera vez miedo, ahí conoció la emoción del miedo,
en el jardín, allí donde lo tenía absolutamente todo, donde era perfecto, donde yo salía y estaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estaba Dios a mi alrededor y no me faltaba absolutamente nada. Lo empezaron a dominar las emociones negativas. Sí, señor. Antes de la caída no tenía opción, porque la opción era de amor, era de paz, de tranquilidad, de estar alrededor de Dios, de tenerlo todo. Pero con la caída, a través de la desobediencia y el pecado, empieza a tener emociones negativas. Entonces, claro, con las emociones negativas pues viene el miedo, hay demasiadas opciones, hay muerte espiritual, pérdida del conocimiento de Dios, porque ya realmente el ser humano se siente rechazado, con culpa, con vergüenza, débil, indefenso, necesita pertenecer a, cuando antes estaba en la familia perfecta que era con Dios. Y ahí empieza el dilema. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional bíblica? Entonces, es la perspectiva bíblica que se tiene de esas habilidades necesarias a través de dos modelos que vamos a ver: el Espíritu Santo con el poder absoluto y el modelo único que tenemos nosotros que se llama Jesucristo. Cuando entendamos esas dos partes, que es a través del Espíritu Santo y a través del modelo de Jesucristo, nosotros empezaremos a entender cómo es que llenamos nuestra mente de lo que la palabra nos está dando. Y entonces, ¿para qué se necesitan esas habilidades en la Biblia? Para la identificación, la percepción y la expresión de esas emociones, para la comprensión emocional y para el manejo emocional, porque depende de lo que uno llene su mente. Y a mí me gusta mucho ese versículo de Corintios 2:15. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo para que se someta a Él. Porque cuando nosotros nos llegan los pensamientos y los llevamos, y es que no dicen los negativos, pastor, dice todos. Uno tiene que tener ese filtro absolutamente con Dios. Entonces, esta definición, fíjense, y aquí empezamos a mirar la diferencia con lo secular. Esta definición... Perdóname un segundo, Cecita. Quiero hacer referencia a algunos comentarios de las personas para de pronto incluirlas y poderlas tener en cuenta, porque a la gente está escribiendo qué tema importante, qué bueno. Entonces yo quiero hacer referencia ahorita a lo que decíamos de bueno, porque es que la ira a veces, como escribe aquí Venus, a veces se sube y se sube y se sube hasta que se riega, ¿sí? Que es como la espuma, ¡bum, bum, bum, bum! Y uno estalla. Y así entonces aquí Emilio, por ejemplo, dice, no, yo pongo música, alabanzas. La alabanza calma mi corazón y trae paz. Viviana dice, no, lo mejor es no hablar. Ella dice, lo mejor es no hablar hasta estar calmada. Pero yo pienso en algo, yo pienso en que la otra persona le dice, ¿y qué? ¿No va a decir nada? Defiéndase, a ver, no se quede callada. Sí, ¿qué? Sí, entonces, claro, entonces uno dice, aparte de que estoy airado, el que tengo al lado no me ayuda. Sí. No es lo suficientemente sabio, ¿sí? Me está aplicando la indiferencia. Gladys Lorena dice, yo me voy para mi cuarto, pero ¿y qué si le llega al cuarto allá a tocarle? ¿Pero qué abra? Salga enfrente la cosa, ¿ta? Entonces uno dice, a veces el entorno no me ayuda. Y cuando tú hablas del Espíritu Santo, uno dice definitivamente, es el Espíritu Santo quien lo ayuda a uno, es el Espíritu Santo quien lo ayuda a uno a dominarse, como decías tú ahorita, a ser capaz de dominarme, ¿sí? Claro, pastor, de someter esa emoción. Y uno lo tiene claro, yo soy pleno ejemplo y soy todo este testimonio que en mi vida secular no fui capaz de dominar mis emociones, no fui capaz. Ya cuando llegué a los pies de Cristo fue que empecé realmente a tener un dominio que no es total, porque estamos en un proceso de santificación que dura toda la vida. Y cada día vamos a tener pruebas mayores sobre eso. Entonces, mira, y hay algo, es que la casa, yo no sé qué es lo que ocurre, pero en tu casa te vuelves mucho más sensible, claro. ¿sí? O sea, mucho más intolerante, ¿sí? O sea, con nada, las personas en la casa como que ya, ¡boom!, ¿sí? O sea, medio me tocó y, ¿pero qué? No, perdóname, no, discúlpame, no, sí, o sea, uno se vuelve extremadamente sensible, llamémoslo de esa manera, cuando uno está en la casa. Antes de seguir adelante, voy a contarte una anécdota, pastor. Hicimos precisamente un congreso en Cartagena con una psicóloga mexicana
y le dijo a todo el mundo, traiga por favor mañana las fotos de las personas a las que más les haya hecho daño en su vida, a través de la ira, a través de las emociones. Y nos reunimos en círculo redondo y colocamos las fotos en el piso. Y oh sorpresa, todos era la esposa y los hijos. Porque uno por fuera es un panecito con la demás gente, pero adentro en la casa no. Entonces ahí nos dimos cuenta de lo delicado que es eso. Entonces seguimos. Esta definición que acabamos de leer entonces no deja por fuera los descubrimientos de las neurociencias, los tiene en cuenta. Tenemos en cuenta la parte fisiológica, porque sabemos que es cierto cómo fluye la sangre a las manos, cómo va el muscular. Pero le añade una cosita, dos cositas importantes que ya lo dijimos, el Espíritu Santo y el modelo a seguir, que es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué el avance secular en la inteligencia emocional no es completo? Que es lo que nosotros hemos dicho. Hemos sabido que los psicólogos tratan el cuerpo y el alma, pero dejan por fuera el espíritu. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir como cristianos. Entonces, primero, no es completa el avance secular porque no tienen una imagen clara sobre la persona que emocionalmente debe ser inteligente. Nosotros los cristianos sí la tenemos, se llama Jesucristo. Vino a la tierra, nos enseñó cómo se manejaban absolutamente, con todas las emociones, porque Jesucristo lloró, Jesucristo tuvo sus emociones a flor de piel. Exactamente. Sí. Segundo, su esquema estaba basado en un esquema médico y neurológico. Tercero, se basan en medicamentos, educación y modificación de comportamientos que a largo plazo no son sostenibles. Sí, señor, muy cierto. Y cuarto, la oración y las disciplinas espirituales son marginales en esa literatura, la dejan por fuera, sabiendo ellos que la oración funciona, pero se rehúsan a admitirlo por escrito, tal vez por vender o por muchas cosas. Entonces, tratan el cuerpo y el alma, pero no tratan el espíritu, como lo decíamos anteriormente. Fíjate que nosotros tenemos algo claro. Nosotros somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y tú lo acabas de decir. La ciencia muchas veces se enfoca en el cuerpo y en el alma y dejan el espíritu de lado. Y recuerdo en alguna conversación alguna vez que tuve con un amigo que es miembro de la iglesia y él me decía, alguna vez estando en mi casa, una sobrina, en medio de una situación muy compleja, mi sobrina se acercó y me dijo, tío, comience por lo espiritual. Y él me decía, eso me estalló en la cabeza, o sea, eso fue como un switch, como si encendieran un botón. Él dice, cuando mi sobrina me dice eso, yo me quedé meditando. Y entonces entendí que lo primero que tenía que buscar era a Dios. Primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, bueno, continuemos. Sí, pastor, y para aclarar un poquito, ya que hizo la división tripartita para las personas que no han escuchado este tema, entonces el pastor dijo cuerpo, alma y espíritu, y en el alma es donde está la mente, las emociones y la voluntad. Por eso decimos que solo tratan el cuerpo y el alma, pero deja por fuera el espíritu. Entonces, ¿el equilibrio dónde está? Bueno, decíamos, ¿debemos dejar por fuera y desechar los trabajos completamente? No, ya dijimos que no, que los vamos a tener en cuenta porque es válido lo que algunas cosas dicen. Pero el equilibrio está entonces es en aprovechar esos conocimientos fisiológicos que ya vimos, ¿sí? Cuando sean necesarios, cuando haya que ir al psicólogo y al psiquiatra hay que ir, y cuando haya que tomar alguna pasta de esas para el equilibrio biológico o químico del cuerpo, pues hay que hacerlo, pero debemos agregarle la parte espiritual como solución definitiva, porque solo habrá paz que sobrepasa todo entendimiento cuando el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a un versículo que para mí me llamó mucho la atención hoy cuando lo encontré, Proverbios 4:23. Porque si hay una cosa en lo que se fija Dios, es en el corazón. Y miren lo que dice Proverbios, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso le quiero decir a todo el mundo, mire, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus amigos, cuide el corazón de ellos. Es lo más importante. Porque si nos damos cuenta de lo que pasó con David en el caso de Betsabé y cuando hizo matar a Urías prácticamente, nos damos cuenta de verdad que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue una persona que fue un asesino. No lo puede negar porque la Biblia lo dice.
pero tenía una cualidad, que siempre reconocía los pecados y siempre le pedía perdón a Dios. Y esa cualidad como cristiano que uno tenga hace que realmente se cuide el corazón. Entonces, sin un buen manejo emocional, nosotros los cristianos podríamos llevar al desastre el servicio que estamos haciendo en la iglesia. Porque de buena manera podemos pensar que el carácter de nosotros hace que le podamos hablar duro a una persona y no controlemos esa emoción en ese momento, cuando debemos prestar un servicio con carácter, con asertividad, pero con mucho cuidado con las ovejas y con los siervos, ¿sí? Entonces, para que haya una transformación espiritual, necesariamente necesitaremos que ese corazón esté transformado, porque realmente esa es la parte importante. Entonces, fíjese cómo el cuidar el corazón para las personas, con sus hijos, con todos, es muy, pero muy trascendental. El poder realmente proviene de Dios y del Espíritu Santo. Y los recursos cristianos que nosotros podamos tener definitivamente harán la diferencia en una consejería y en un trabajo emocional. Es eso muy importante. ¿Qué necesitamos renovar? ¿Qué necesitamos cambiar? Claro, la palabra de Dios ya lo dice muy claro. Renueva su forma de pensar. Romanos 12:2. Su manera de vivir. Amén. Eso lo dice Romanos 12:2 para el que quiera buscarlo. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? El sistema individual de creencias. ¿En qué creíamos en lo secular? En el vasito con agua, en la respiración, en lo que teníamos que hacer. Hoy sabemos que tenemos que cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Claro, sí, o sea, uno le puede decir a la persona, tómese su vasito de agua, ¿cierto? Pero ¿y qué si hay un día en el que no tiene el vasito de agua? ¿Sí? Entonces, ¿sí me entiende? O sea, la persona va a tomar el vasito de agua, sí, tómese su vasito de agua, pero usted tiene que entender que usted tiene que empezar por lo espiritual, y cuando tú hablas de esos recursos, ¿cierto? Pues es bueno, ahorita se los vamos a ir contando, porque una persona escribía lo que te contaba ahorita, yo utilizo la música, las alabanzas, coloco música cristiana y eso me tranquiliza. Otra persona escribía, yo empiezo a meditar en la palabra, empiezo a recordar versículos y empiezo a traerlos a memoria y entonces uno dice, ok, son recursos que Dios nos ha dejado que debemos utilizar. Un recurso es como un soldado cuando tiene un arma, es un soldado cuando tiene un equipo se lo coloca, lo utiliza, ¿cierto? Pues de la misma manera hay recursos que Dios nos ha dejado, pues que tenemos que utilizar. Exactamente. Entonces, el sistema individual de las creencias, el propósito de las intenciones del corazón, el cuerpo físico y su influencia en sus emociones, la habilidad de reconocer y entender las emociones. Tenemos que conocernos nosotros mismos, pero la palabra de Dios dice, cambie tu forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Y la forma de entender las emociones de otras personas. Tenemos que ser realmente como lo fue Jesucristo, con misericordias, o sea, debemos ponernos en los zapatos del otro, tener esa empatía. Nuestra habilidad de expresar adecuadamente las emociones de acuerdo al deseo del Espíritu Santo, es decir, de los frutos que relata Gálatas allí en 5:22 y 5:23. Amén. Entonces vamos para el ejercicio. Hay una clasificación que es interesante, pastor, que es clasificar. Hagámosla, miremosla. Clasificar las emociones entre humanas, carnales y santas. ¿Sí? Humanas, carnales y santas. Okay. Entonces, las emociones humanas son basadas en nuestra situación humana, que es realmente como Jesucristo vino a enseñarnos. Entonces hay pena, hay dolor, hay miedo, hay abandono y hay tristeza. Esas emociones realmente pueden ser dolorosas, pero no son venenosas, que son la pena, el dolor, el miedo, el abandono y la tristeza. Las carnales incluyen emociones tóxicas como la malicia, la envidia, la ambición egoísta, la sensualidad, la amargura, la lujuria, el odio homicida. Ellas están atadas más con la carne y con los deseos malvados. Entonces, estas emociones se derivan del reino de la oscuridad. Tienen una fuente de sabiduría oscura. Por eso allí en Santiago 3:14-16 habla que vienen de una fuente de oscuridad. Y su resultado es la muerte espiritual. La muerte. Y la muerte espiritual ya sabemos que es algo que nos aleja totalmente de Dios.
Y las santas, que son las experimentadas por Dios, como la compasión, el gozo y la ira santa. La ira santa que tanto la vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí en la desobediencia de los israelitas, donde Dios espera y aguanta y soporta toda esa desobediencia hasta que dice, no, ya no más, qué pena. Mire, tengo que obrar contra ese pueblo, tengo que obrar contra... Entonces, esas santas están allí precisamente, en Gálatas 5, 22, 23, que son realmente las emociones que realmente están experimentadas por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Exacto. Entonces, no debemos detenernos en nuestras emociones humanas. Sabemos que hay algo más alto, que son las llamadas a participar en esas emociones santas, en la compasión, en el gozo y en la ira, pero en la ira santa, en aquella que realmente sea controlada, para trascender las emociones humanas y poder sobrellevar las emociones carnales que nos hacen tanto, pero tanto daño. Y estos dos versículos, que son Filipenses 4:8 y Romanos 12:2, como ya los veíamos, nos dicen algo. Filipenses 4:8 nos dice, amada iglesia, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Filipenses nos dice allí que debemos pensar siempre en lo puro. Y claro, nosotros venimos del mundo secular, pastor, venimos de una historia donde nuestro pensamiento está dotado de cosas que no eran santas. Y por eso la necesidad del Espíritu Santo, porque si no hubiera el Espíritu Santo no habría ese cambio. Y Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Y es aquí la clave. En el mundo secular no fuimos capaces con nuestras emociones, pero al recibir a Cristo Jesús, el Espíritu Santo empezó con su obrar a transformarnos de tal manera, pastor, que en mi caso me quitó el trago de una. Segundo, de 4 palabras que decía, me decían que decía más o menos 3 groserías. Y me quitó las groserías. Transformación de la mente, no por mí, no por mis ejercicios, no por lo que yo hubiera leído, sino por el obrar del Espíritu Santo. Amén. Que lo hace de esa manera, de la manera extraordinaria como solo Dios puede obrar. Mira, lo que dice alguien aquí, Smith, dice, es menguar para que el Espíritu crezca, ¿no? Entonces exacto. Tu carne empieza a menguar y el Espíritu empieza a crecer. Y entonces tú empiezas a ver, fíjate que tú puedes verlo y quién mejor que tu familia, por ejemplo, para dar testimonio de eso, ¿no? O sea, para contar y decir, no, yo me acuerdo de mi papá, yo me acuerdo que, y hay familias en donde papá inspira temor, o sea, llegó papá y en lugar de alegrarse la gente como que se llena de temor y de angustia y ahora qué va a decir, y con una palabra un manotazo y con una palabra una grosería y fíjate cómo el Espíritu Santo ha venido obrando y definitivamente es la obra del Señor cuando el corazón se dispone. Exactamente. ¿Sí? Cuando uno se dispone de todo corazón. Entonces, vistas esas como 3 clases de emociones para el ejercicio, a nosotros los cristianos nos quedan 3 opciones. O respondemos con emociones santas, o a nivel humano, o a nivel carnal. Entonces, si quiere responder con emociones santas cuando se le presenten, pues vaya y ore, confíe en Dios, como lo hizo David. Señor, perdóname y oro y oro. Segundo, o podemos responder a nivel humano y sentarnos desconsoladamente a llorar nuestra miseria humana, ¿sí? Y gradualmente irla pasando, esperando a ver qué pasa. O lo peor, podemos responder en la carne y hacerlo con amargura, con desconfianza, con ira y con venganza. Entonces, queridos cristianos, queridos amados, tenemos que irnos por eso alto que nos tiene Dios, que se llama las emociones santas. La compasión. No es fácil, no es fácil, o sea. No. O sea, uno aquí dice, no, sí, ya, pague y vámonos. No es sencillo. No es sencillo. ¿Y sabes qué dice Pablo allí en una de las cartas? Yo tengo una lucha, ¿sí? Porque aunque quiero hacer lo bueno, no lo hago, ¿cierto? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, cuando uno empieza, ¿sabes cuándo empieza la lucha? Cuando tú empiezas a trabajar porque
la carne mengue y el espíritu crezca. Y es donde empieza en ti la lucha. Cuando a ti no te preocupa ni te interesa cambiar y no trabajas por eso, ni te dispones, pues tú dices, no, yo estoy bien, porque pues puedes ser el más iracundo de todos. Pero cuando tú empiezas a trabajar por permitirme al Espíritu Santo obrar en ti, se empieza a dar en ti esa lucha. Y es lo que Pablo dice. Y uno dice, si Pablo lo tuvo, ¿cierto? Si un David lo tuvo, uno dice, obviamente esto no nos da licencia, ¿no? O sea, no es que uno diga, no, bueno, entonces se vale cualquier cosa. No. Tengo que trabajar por ir permitiéndole al Espíritu Santo esa transformación. Sí, uno se aterra, ¿no? Uno se conoce, uno dice, yo me acuerdo, no, Dios mío, uno dice, no, es tremendo. Y definitivamente la validación del cristiano está allá en lo caliente, no en lo frío, no dentro de la iglesia, es cuando está allá y no le han servido el almuerzo a las 3 horas, es ahí donde se ve. Sí, cuando no te atienden, cuando... Pero fíjate, pastor, que ese mismo Pablo que tú acabas de comentar, que nosotros lo leemos y nos pasa igual. Es que es cierto, ¿por qué queriendo hacer lo bueno en nuestro interior los miembros de nuestro cuerpo terminan haciendo cosas diferentes? Pero ese mismo Pablo, fíjese lo que dice en Hechos 16, 25, 26. Tal vez una de las causas más trascendentales y dolorosas para un ser humano es ir a una cárcel. Eso no lo quiere nadie, eso nadie lo espera. Pero cuando Pablo y Silas fueron apresados, mire lo que hicieron. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y se regocijaron trascendiendo las emociones humanas y carnales, como la amargura, el sentimiento y la venganza de estar allí metidos, ese dolor que sentían. Así que Pablo participó de las emociones santas, porque cuando ellos oraron y cantaron los himnos a Dios, dice la palabra de Dios, que más adelante sucedió un terremoto y muchas cosas milagrosas. Entonces Pablo pudo haberse puesto a llorar con Silas y a darse las quejas. No, ellos se pusieron a orar. O si hubieran podido, ¿sabes qué hubieran podido hacer? ¿Sabes qué hubieran podido hacer? Sí. Yo recuerdo que de esto hablamos hace un tiempo, porque fue injusto. Fue injusto que los metieran presos, ¿sí? Porque no los dejaron ni defenderse. Entonces, se pudieron haber puesto a llorar y a lamentarse y a decir, Dios se olvidó de nosotros, nos cogieron presos, o se pudieron haber ido en contra de las autoridades. Es que estos líderes de este pueblo definitivamente no hacen nada, corruptos, no es justo, vean, somos los primeros falsos positivos en esta región, nos metieron a la cárcel. Ellos no hacen eso. Sí. Ellos se ponen a orar y a alabar a Dios y uno dice, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? Allá tenemos que llegar nosotros, pastor. Amén. Bueno, y claro que es injusto. Yo creo que más adelante, no sé el versículo, no me acuerdo bien, pero creo que le estaban dañando el negocio a unos brujos ahí, a unas personas. Sí, mira, ¿sabes? Aquí hay alguien, me parece interesante tocar este tema, un momento se citar antes, ya sé que no nos queda mucho tiempo, pero mira lo que dice una persona, dice... las emociones, dice, tener cuidado del concepto que esas emociones son hereditarias de nuestros padres y abuelos. Claro. Nosotros entendemos que eso no se hereda, que no hay una genética. ¿Sí? No, es que yo soy así porque es que mi papá es así. No, son conductas aprendidas. ¿Sí? Si durante toda tu infancia viste que tu papá arreglaba todo a los gritos, ¿cierto? A los manotazos, con grosería, pues tú lo terminas aprendiendo, porque el ser humano tiende ¿a qué? A aprender por imitación. Uno ve a un hijo creciendo y uno se da cuenta que lo que uno haga, o sea, lo que haga el hijo es el reflejo de lo que uno le enseñó o del ejemplo que uno le dio, ¿sí? Entonces, son patrones de conducta aprendidos, ¿sí? Y son malos ejemplos. Y nosotros siempre lo hemos dicho, y ahorita vamos a hablar de nuestro modelo que es Jesucristo. Tú no pudiste escoger a tus papás. Puede que tus padres no sean el ejemplo de papá, puede que tu papá nunca te haya enseñado la manera correcta. Y entonces nosotros le decimos a las personas, ok, tú no pudiste escoger a tus papás, pero hoy sí puedes escoger a tu mentor. Y tu mentor es Jesucristo, de quien vas a aprender, a quien le vas a seguir los pasos. Ok. Entonces, claro, vamos entonces. Entonces, cuando yo leía precisamente ya para ir finalizando, que el modelo nos debe quedar absolutamente claro y las últimas palabras van a ser, digamos, como en esa conclusión. Hebreos 12, 1, 2
dice, con puntos suspensivos, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Imagínense, la cruz, la forma de, digamos, de pena más vergonzosa que había en ese momento en el Imperio Romano, porque crucificaban realmente a los malhechores allí. Y dice, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que eso significaba. No le importó absolutamente a Cristo Jesús. Y ahora está, mire lo que pasa cuando sufrimos, a dónde vamos después en la gloria, sentado a la derecha del trono de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas es precisamente ese, que seamos a imagen de su Hijo, incluyendo el aspecto emocional. Amén. Y yo he dicho, con Jesucristo he aprendido tanto, puede ser que solo le dé por los tobillos hoy en día, pero sigo subiendo a ver hasta dónde alcanzo para llegar a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Y el obrar del Espíritu Santo, realmente, miren lo que pasó. Cuando bautizaron a Jesucristo, el Espíritu Santo hizo un cambio radical en las emociones y en la autoridad de Él. Porque allí en Mateo 13, 54, 56 dice, al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y empezaron a murmurar todos, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿De dónde saca todas esas cosas? El Espíritu Santo había hecho una transformación total en Jesús en ese momento. Fue el Espíritu Santo quien dio realmente este cambio. Y ya para terminar, pastor, porque estamos en el 59. Tranquilo. Quiero terminar diciendo esto. Tranquilo, amor, que le podemos robar 5 minuticos a Mujer Integral, no hay ningún problema. Bueno, entonces, fue el Espíritu Santo el que hizo eso. Las habilidades más altas de inteligencia emocional, como el valor, la habilidad de sanar, fueron proclamadas por el Espíritu Santo. Luego Jesucristo, siendo nuestro modelo, es quien realmente debemos mirar para el comportamiento de nuestras emociones. Amén. Y quiero terminar ya con esto, pues realmente a través de Jesucristo volvimos a tener la vida espiritual, a través de Jesucristo volvimos a ser hijos de Dios. Cuando los recibimos, entramos nuevamente a su familia, estamos otra vez en el paraíso, tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos absolutamente todo, como decía el pastor de Montería, Cristo es más que suficiente para nuestra vida. Y quiero terminar diciéndole a la iglesia y dándome el consejo yo mismo y todos, los problemas emocionales no solo se deben tratar en el cuerpo y en el alma, es indispensable, sine qua non, como decimos los abogados, tratar la parte espiritual, para que ese poder del Espíritu Santo obre y sane de forma definitiva nuestros desórdenes emocionales, siguiendo desde luego el modelo de Jesucristo, y podamos así, iglesia, encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No, total. Gracias, Cecita. No, hermano. No se diga más, no hay nada más que decir. Nuestro modelo es Cristo y nos falta mucho, sí. Y ahí es donde uno tiene que reconocer, cuando uno reconoce su condición de pecado, cuando uno reconoce su incapacidad, ahí es donde uno entiende la necesidad que tiene de Jesucristo. Y eso es lo que a veces a muchas personas les falta, humildad para pedir ayuda. Pedir ayuda en quien debe pedirla, en el Señor. Señor, ayúdame. Señor, de todo corazón, cámbiame. Hay una canción que es de la vieja guardia. ¿Se acuerdan de esa canción que decía renuévame? Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Sí, entonces necesito ser cambiado. Y entonces uno dice, sí, hay muchas cosas que nosotros aún necesitan ser cambiadas y transformadas. Como lo diría Pablo, imagínate si Pablo fue quien lo dijo. Pablo dice, ya terminando su ministerio, o sea, ya estaba terminando el ministerio, el apóstol Pablo dice, aún no creo que lo haya conseguido todo ya. Más bien una cosa hago, esforzándome por alcanzar. Entonces uno dice, es Pablo quien está hablando. Y Pablo mismo está diciendo, aún no creo que lo haya conseguido todo. Y eso es algo de lo que nosotros somos conscientes. Que seguimos trabajando
que sabemos y reconocemos nuestra humanidad. Sí, la reconocemos, sabemos que a veces la emoción nos gana. Tú lo decías ahorita, o lo manejamos en la parte humana o en la parte carnal o en la parte espiritual. A veces nos gana la carnal, a veces reaccionamos de manera explosiva y lastimamos y destruimos. A veces reaccionamos de la manera humana y entonces nos sumimos en una profunda depresión. Y el Señor hoy nos dice, y tú nos lo dices de manera concluyente, los problemas emocionales se deben tratar no solo en el cuerpo y en el alma, sino también en el espíritu. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Esítar, excelente tema. La gente está escribiendo como anillo al dedo. Gracias. Gracias al Espíritu Santo y a Dios que me amén. lo colocó. No, sí, eso sí es definitivo. El día en que a nosotros se nos olvide esa parte, apague y vámonos. No, nada que ver. Es el Espíritu Santo quien le revela a uno y le va mostrando la necesidad que tiene la iglesia, ¿es cierto? Y yo creo que esta era la palabra que necesitábamos escuchar en esta noche. Entonces, vamos a orar dándole gracias al Señor por esta palabra. ¿Vale? Acompáñenme orando allí en casa, por favor. Señor, damos gracias, infinitas gracias por tu palabra. Sabes bien, Señor, la necesidad que tenemos en cada uno de nuestros corazones. Oro por la vida de Cecitar. Dios, gracias por haberlo utilizado hoy, Señor, como ese portavoz, Señor, como ese instrumento en tus manos para hablar a nuestro corazón, Dios, llamándonos la atención y recordándonos lo importante que es entender que somos seres emocionales, que tenemos un alma, Señor, pero que tenemos que saber manejar cada una de esas emociones, que tenemos que tener cuidado porque a veces la carne jala, a veces la parte humana también jala, Señor. En medio de todo eso, Señor, necesitamos ser espirituales, necesitamos menguar para que tu espíritu crezca, Señor. Sabemos que estás haciendo una obra en nosotros, y así como un Pablo reconocía que en él había una lucha, que a veces queriendo hacer lo bueno no lo hacía, Señor, Pablo también reconocía y estaba convencido de que quien comenzó tan buena obra en él, la iría perfeccionando. Y estamos seguros de que en nosotros tú has comenzado una obra y la irás perfeccionando. Te amamos, Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.